segundo capítulo, el Papa recurre a la luz de la Biblia y la tradición judeo-cristiana, recurre al tema de la fe y va a comenzar diciendo en este capítulo que él presenta este tema teniendo la clara convicción que la fe tiene mucho, y las religiones tienen mucho que decir a esta problemática, ¿no? Es decir, está bien la técnica, está bien la ciencia, nos dan grandes aportes, pero no dejemos de lado en la ecología la cuestión religiosa y la cuestión de la fe. El Papa tiene esta clara convicción que la tradición judeo-cristiana, como otras tradiciones religiosas, tiene algo muy importante que aportar en este diálogo. Y por eso este segundo capítulo dice que lo que propone la tradición religiosa y sobre todo nuestra tradición que es judeo-cristiana es importante para el desarrollo de este diálogo, por más que otros no compartan esta misma tradición. La convicción fundamental es que la fe es fuente de humanización. La fe humaniza, ¿no? La fe nos hace desarrollar a nosotros como personas, ¿no? En Solicitud de Rey Sociales, cuando el Papa San Juan Pablo II va a tocar el tema del desarrollo, él va a decir que el desarrollo pleno de la humanidad culmina en Jesucristo, ¿no? Con convicción y con claridad, el Papa San Juan Pablo II va a insistir que sacando de lado la fe, sacando de lado a Cristo, el desarrollo queda inconcluso, el desarrollo de los hombres y las mujeres de todos los que posa la convicción de Francisco también, ¿no? Del Papa Francisco en ese segundo capítulo. Después va a dedicar un capítulo detectando las raíces del problema, y las raíces las va a ver en eso de la tecnocracia y el excesivo repliegue autorreferencial del ser humano, ¿no? Acá es muy interesante este capítulo porque va a acudir a un gran teólogo y filósofo alemán que es Romano Guardini. Un poco toda la reflexión del capítulo, podemos decir el esqueleto del capítulo, va a ser un texto de Romano Guardini sobre la época moderna. ¿A qué se refiere con el despliegue autorreferencial del hombre? El individualismo, el egoísmo que lo invita al hombre a solamente acapararse de las cosas, a consumir las cosas, a utilizar las cosas, y no le permite descubrir el misterio de la trascendencia, el misterio que encierra la naturaleza, y que la naturaleza tiene un fin en sí misma, que cada uno de los seres es bello de por sí y tiene su misión en este mundo. Cuando el hombre se fija solamente en sí y empieza por lo tanto a ponerse él como centro de todo y empieza a utilizar con esta mirada utilitarista del consumo, empieza un poco a reducir a los seres creados para sus propios fines, la autorreferencialidad del hombre. El Papa iba a decir que la salida es la salida del misterio y de la trascendencia. El hombre, cuando abre su corazón a Dios, a lo trascendente, cuando descubre que la naturaleza no es mera naturaleza, sino que todos somos seres creados, empieza a respetar el misterio de Dios en la creación, la huella de Dios que ha dejado en la creación. Entonces no va a ver el mundo, no va a ver la naturaleza como un mero ámbito donde el hombre la utiliza a despecho y así la maltrata y la despoja y la domina, y va a proponer siempre la figura del Papa de esta mirada del misterio a San Francisco de Asís, ¿no? Por ejemplo, a que se refiere ahí, yo supongo, al repliegue autorreferencial del ser humano.
como vos decís, se utiliza la naturaleza en desmedro de todo el resto, ¿no? De todo. La deforestación del Amazonas, que se hizo tanta deforestación sin hacer una replantación de esa misma forestación, que causó de que grandes lodazales, las grandes lluvias arrasan con todo, porque ya no hay un freno que la naturaleza antes hacía, ¿no? O sea, contraproducente, se toma de la naturaleza, pero la naturaleza después como que se toma su revancha. Exactamente, el clamor de los pobres, el clamor de la injusticia, después se vuelve un clamor de la propia naturaleza sobre nosotros. Ahí está la cuestión de esta encíclica y de la ecología integral, ¿no? Todo está conectado, el cuidado del medio ambiente, el cuidado del ambiente social, ¿no? El cuidado que pasa desde la familia, con respecto al hombre, a la autorreferencia. Hay un pasaje de la encíclica donde habla del problema del consumo en la familia. Dice algunos padres que se miran solamente a sí mismos y no miran a los hijos, abocados en sí mismos, en el consumo de lo suyo, no le están dejando nada a los hijos. Por eso también se dice que se vive en la ley de la selva, como que todo te sobrepasa. Claro, la competencia. Para pocos, porque al final las hojas se enriquecen los que están en las hojas ahora. Y después no dejan una tierra. Las generaciones se enriquecen que la pueda agarrar y... Exactamente, el Papa va a tratar un tema clave ahí, que es el compromiso con las futuras generaciones y con nuestras propias generaciones, ¿no? Yo puse el caso de la familia, porque los soqueros, o si vas al ámbito internacional, a mí me acuerdo, estaba en Alemania y me cayó algo muy mal, porque estudiaba con un compañero ecuatoriano que estaba haciendo una tesis en ecología, y me llevaba un buen hombre alemán que había vivido 30 años en Argentina, en la zona de Cañuelas, y me estaba llevando de Múnich a Nuremberg, me estaba llevando en su vehículo. Entonces pasamos, Alemania tiene muchísimo bosque, ¿no? El 30% de Alemania es bosque, un bosque muy cuidado, muy bonito. Entonces justo pasamos por una zona de unos bosques maravillosos. Y me dicen, mira, en el centro de estos bosques está el castillo de Faber-Castell. Y me dice, mirá cómo cuida este hombre estos bosques. Como diciendo, hablándome del desarrollo sustentable, cómo esta gran multinacional está cuidando en Alemania su ámbito, su hábitat, mirá cómo cuida. Y sí, yo pensaba para adentro, no le dije nada, porque él estaba orgulloso de esta empresa y orgulloso de estos bosques tan cuidados. Y yo decía, claro, va devastando en la Amazonas los bosques y él lejito de su casa para cuidar. A veces el desarrollo sustentable visto desde los países industrializados, que el Papa lo va a denunciar, es cuidamos nuestra casa. Nuestra casa en nuestro barrio, hay Nuremberg, los bosques de Nuremberg, Faber-Castell los cuida como una perla. Pero para cuidar esto, sacrifica. Y cuando hablamos de los bosques amazonias, hablamos de los aborígenes, hablamos de toda la gente que vive en esos lugares, hablamos de la pérdida de la biodiversidad, y también con otra injusticia, que no son los mismos lápices que tenemos nosotros aquí que los que usan ellos, digamos, que el lápiz que nos fabrican para nosotros no es de la misma calidad que el lápiz que ellos se llevan a Alemania. Encima, digo, el Papa va a tratar de una manera distinta, pero va a tratar esta problemática de la responsabilidad en el diálogo, la responsabilidad grande que tienen y los va a llamar, ¿no? Que ahora viene la cumbre en París, les llama la atención diciendo, bueno, hay que hacer algo, no nos podemos seguir hablando a los países que tienen la responsabilidad mayor, que son los países industrializados, las grandes potencias, seguir hablando y no firmando. Lo que el Papa les pide en esta encíclica es que firmen un compromiso concreto y real, que se
se traduzca en acciones concretas. Así que yo me quedé con esa imagen del desarrollo sustentable de los alemanes, digo, de desarrollo sustentable para ellos, pero no para nosotros. También lo mismo con algunas fábricas, si uno piensa... Eso quiere ecuatoriano que lo diga. Eso quiere ecuatoriano que lo diga. Sí, el ecuatoriano estaba... No, el ecuatoriano se enojaba, el ecuatoriano se vivía peleando con su profesor de ética social, ¿no? Por este tema. Sí, lo mismo con otro tipo de fábricas. Por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires hay una fábrica de fósforo que usamos, y hay muchas compañías, las compañías de las gaseosas, sobre todo la Coca-Cola lo utiliza para la bebida. Ustedes saben, la Coca-Cola tiene fósforo con la finalidad, el fósforo quema, entonces con la finalidad de que te dé más sed, ¿no? En serio estoy hablando. Y ese fósforo se fabrica en la zona de Mataderos, en la ciudad. Pero no es una empresa argentina, creo que es una empresa, si no belga o holandesa, porque allá no se puede, porque el fósforo es muy peligroso. Sí, está prohibido la fábrica de fósforo. ¿Dónde la fabricamos? Nosotros después la tomamos en la Coca-Cola. Y encima son y bueno, por eso son justamente las contradicciones de nuestro Y bueno, mundo. lo mismo la papelera esa, como es holandesa, que se instaló ahí a orilla del río Uruguay, nos contaminan a nosotros y se llevan el papel. Exactamente. Ese es uno de los temas que el Papa va a tratar aquí en la Se instalan en Uruguay, le dan mano de obra a los uruguayos, todo macanudo, pero nos arruinan a nosotros. Y te cuento las minas de Tucumán y Catamarca. Y la minería que es para ahora. No sacamos nada de las minas. Las leyes están hechas. Una vez en un programa leían las leyes y decían, a ver, usted que es concejal, lo que yo estoy leyendo es así, sí. O sea, no dejaban nada, acá dejaban una sala en un hospital, qué sé yo. No, todos, cada 3 o 4 años van pagando algo de interés. No dejan nada, llevan todo. Y contaminan todo, provincia y provincia. Eso es lo más terrible, consumir. Bueno, la problemática es vastísima, el Papa lo va a decir aquí, justamente después de tratar el tema de ecología integral. El Papa va a proponer emprender un diálogo justamente honesto a todos los niveles de la vida social que facilite procesos de decisión transparentes, ¿no? Porque estábamos hablando justamente no suceda más, ¿no? Que se tomen medidas ciertas. Y recuerda en el capítulo 6 que ningún proyecto puede ser eficaz si no está animado por una conciencia formada y responsable, sugiriendo principios para crecer en esta dirección a nivel educativo, espiritual, eclesial, político y ideológico. El texto termina con 2 oraciones que se ofrecen, abriéndola a la trascendencia. Pero el Papa lo que nos invita en el capítulo 6 a una educación profundamente espiritual y mística, ¿no? Que nos haga valorarnos en la naturaleza. Él dice, no estamos por encima ni fuera de la naturaleza, somos parte integrante de la naturaleza, estamos compenetrados, y lo que le sucede al ambiente nos sucede a nosotros, y como somos nosotros va a ser también nuestro ambiente. Bueno, vamos a pasar a los ejes temáticos, vamos al índice, ya casi estamos, no dio tiempo para ver donde quería entrar, me parece que ahora es más o menos. Bueno, pasamos al índice rápido, que es interesante verlo, y cómo está, bueno, esta es la introducción, Laudato Si mis señores, nada de este mundo nos es indiferente, unidos por la misma preocupación, San Francisco de Asís y el llamado del Papa, ¿no? Capítulo primero, lo que está pasando a nuestra casa, que recién lo hemos un poquito contado, calentamiento global y contaminación, basura y cultura del descarte, el clima como bien común, la cuestión del agua, la pérdida de la biodiversidad, deterioro de la calidad de la vida y decadencia social, iniquidad planetaria, porque justamente veníamos charlando recién, la debilidad de las reacciones. Ahí va a proponer él justamente que se reaccione, que realmente los que tienen que jugar con la bocha grande, digamos que
que tomen decisiones concretas, y bueno, y después la diversidad de opiniones sobre el tema, ¿no? El capítulo segundo, ¿no? El Evangelio de la creación, la luz que ofrece la fe, la sabiduría de los relatos bíblicos, el misterio del universo, el mensaje de cada criatura en la armonía de todo lo creado, una comunión universal, el destino común de los bienes y la mirada de Jesús sobre la naturaleza. ¿No? Pero interesante el tema del misterio del universo y una comunión universal. El tercero, lo que yo les decía, la raíz humana de la crisis ecológica, la tecnología, creatividad y poder, la globalización del paradigma tecnológico, crisis y consecuencia del antropocentrismo moderno, el relativismo práctico, la necesidad de preservar el trabajo, la innovación biológica a partir de la investigación. Aquí yo les decía que en este capítulo va a utilizar este autor alemán, Romano Guardini, un gran teólogo y filósofo, que él tenía en Alemania, en Múnich, una cátedra que se llamaba Cosmovisión Cristiana, una cátedra que fue creada para él, que se llenaba el auditorio de la Universidad de Múnich, el auditorio más importante, se llenaba con alumnos de todas las disciplinas para escuchar la visión que tenía Romano Guardini sobre la realidad del mundo. Y en ese texto que va a ir citando el Papa Francisco, él va a tener una expresión muy fuerte, que es así, en alemán suena distinto, pues el hombre no humano. Que el hombre centrado en sí mismo, el hombre que a través de su iniciativa, de su desarrollo, estamos hablando de los años 40 y pico, del desarrollo ya técnico de aquella época, se les había ido el desarrollo técnico de la mano, y el poder sobre ese mismo desarrollo técnico el hombre lo había perdido. Él advierte que el poder sobre el desarrollo técnico el hombre lo había perdido, y estaba viviendo de este modo. Al perder ese poder sobre el desarrollo técnico, el hombre vivía de una manera no humana, o se estaba enfrentando a vivir su ser de una manera no humana. Es yo creo que la frase más profética ahí de Romano Guardini, el hombre como no humano, ¿no? Dejado a la deriva de la tecnocracia, que aquí el Papa lo va a tocar, ¿no? Creatividad y poder. Es algo que creó el hombre, que nace de él, pero que lo ha superado, de tal manera que ahora lo hace vivir de una manera no humana. Esa es la advertencia de aquel tiempo de Romano Guardini, que aquí creo el Papa lo vuelve a retomar y resumir. De hecho lo cita varias veces en este capítulo. Por último, el capítulo cuarto, que era el que íbamos a ver hoy con mayor detenimiento, pero no nos dio el tiempo. Quería yo elegir un capítulo para que lo veamos bien, pero se los dejo para leer. Una ecología integral, ¿no? Ecología ambiental, económica y social, la ecología cultural, la ecología humana y el espacio de la vida cotidiana, lo que se llama la ecología cotidiana, el principio del bien común, dos principios que deben regir a la ecología integral, y una justicia intergeneracional bien entendida, ¿no? Sobre ecología ambiental, económica y social, si miramos nuestra ciudad lo vamos a entender con claridad, ¿no? Cada vez que salimos de nuestra casa, o si ahora salimos acá al patio de nuestra parroquia, nos vamos a dar cuenta de qué significa esta ecología integral, que a veces un problema social repercute en el ambiente en el cual todos vivimos, y en la contaminación ambiental. Todo está conectado, todo está relacionado con todo. En la ecología cultural, el Papa ahí habla de respetar las culturas, de respetar los monumentos históricos, las obras de arte,
Y también, sobre todo, él va a tratar en ese capítulo el tema de que cuando se hacen los barrios nuevos, en las ciudades, en las grandes urbes, se consulte a la gente del lugar sobre su modo de vida, sobre su modo de percibir el ambiente, de percibir, que no vengan con un proyecto ya instalado, así van a vivir ustedes, sino que se consulte, que se vea que esté de acuerdo a la cultura de la gente, a la cultura popular, a cómo la gente se relaciona entre sí, todas cosas que no suceden. A menudo ustedes piensen, bueno, suceden acá en nuestros barrios, y también donde tenía la parroquia yo en Río Grande, estaba rodeado de estos edificios, ¿no?, de 4 o 5 pisos. ¿Quién se imagina en la Patagonia, con el espacio que hay en Río Grande o en Río Gallegos, hacer edificios de esta... Y que los terrenos sean cada vez más caros y todo también. Exactamente. Bueno, ahí va a hablar el Papa en ecología cultural y ecología humana y el espacio de la vida cotidiana. El Papa va a desarrollar toda esta temática social como parte de la ecología integral. La falta de vivienda, que a veces se construyen viviendas que no están de acuerdo a la cultura de la gente, que no permiten el encuentro, que no permiten socializar bien, que nos desconectan a la ciudad. Y va también a tocar el tema del transporte, eso, ¿no? Sino que no se hace un estudio previo de la zona donde se instalan esas viviendas tampoco. Por ejemplo, yo te doy el caso del barrio 499 y 366. ¿No es cierto? Esas casas fueron diseñadas no sé dónde, en un país de Europa, no sé dónde, y traídas acá, ese diseño de vivienda. Vos fíjate que las chapas tienen 40 entre nervaduras, y esa chapa, cuando hay mucho viento, flamean a la gran 7. No, y parece que el viento de 100 kilómetros fuera de 200, no, un viento de 80 fuera del doble. ¿Por qué? Porque acá, si se hubiera hecho un estudio consciente, todos esos techos tendrían que ser de chapa acanalada, y no de esa chapa así que se fabricó acá porque a ellos les salía más económico y porque esa la trajeron de otro lado sin analizar la situación del lugar. Sí, justamente, construimos sin tener en cuenta el ambiente del lugar. Rige la plata en realidad. Y el Papa justamente va a decir en esta encíclica que rige el dinero. El dinero nos domina. Pero creo que también a lo cotidiano va a cada uno, porque cuántos arquitectos que uno conoce que también, porque, qué sé yo, se juntan entre varios, hacen un edificio de 3 pisos y hacen departamentitos chiquitos. O sea, un cristiano, realmente un católico, tendría que pensar que por ahí, tendría capaz que no podría jugarse en decir, bueno, hago por ganar más, hago 5 departamentos, hago unos cuartos, unos departamentos de 3 habitaciones donde van a vivir una familia con 4, pueden llegar a vivir con 4 chicos, van a estar imposible que vivan ahí. Entonces, hasta en este sentido creo que la idea es tocarle la conciencia a todos nosotros en todo lo que hacemos. También nos guardamos el bolsillo. Si siguen haciendo así, a poner cama para dormir de parado, sí. Más chico. Yo que tengo 5, imagínate las casas que he visto y que vos vas a alquilar y son 4 habitaciones y vos decís, no entramos acá con una mesa, son 4 habitaciones y la sala está así, la cocina está así. ¿No? Pero también los arquitectos y la gente lo hace, pero porque no ya está la moda, ya está, pero uno tendría que decir, digamos, moralmente, decir, bueno, no. Yo construyo una casa, para las casas, en todos los sentidos, cosas que hacemos tendríamos que tener como... Pero no solamente los arquitectos, sino las legislaciones municipales y provinciales, porque ellos tendrían que decir, no, un dormitorio no puede tener menos de esto, ¿no? Yo me acuerdo que una vuelta yo quise hacer una ampliación en casa y fui a pedir permiso legalmente, y me dijeron, no, porque el FOS y el FUS y el ambiente, la ventilación de la casa, mirá lo que es ahora. Feo es cuando te va a solicitar, como dice en la municipalidad, el terreno, lo que sea, y te diga que no hay terreno. No, en la Patagonia no hay terreno. No hay terreno. Te hace un chiste, parece, Sí. pero bueno. Pero vemos acá en lo que venimos charlando, lo que propone el Papa de ver el tema ecológico de una manera integral. Lo social, de nuestra vivienda, afecta a la totalidad de la ecología, ¿no? Y bueno, y después va el capítulo 5, para seguir terminando,
va a poner algunas líneas de orientación y acción, el diálogo, que yo les decía, fundamental, el diálogo sobre el ambiente en la política internacional, donde hace este llamamiento a las grandes potencias a poner el gancho y decir de ahora en adelante sí, vamos a trabajar seriamente con el tema, el diálogo con nuevas políticas nacionales y locales, favorecer debates sinceros y honestos, política y económica en diálogo para la plenitud humana, política y economía en diálogo para la plenitud humana, las religiones en el diálogo con la ciencia. Yo creo que la encíclica en sí es un modelo de este diálogo de las religiones con la ciencia. Lo que propone el Papa en la encíclica, en este número quinto, en este capítulo quinto, creo que toda la encíclica es un gran diálogo abierto con las ciencias en torno al aspecto ecológico y me parece que ese es uno de los grandes aportes de esta encíclica a la ética social cristiana, a la historia de la ética social cristiana, la doctrina social de la Iglesia. Yo creo que esta encíclica, para mí en forma de diálogo, es el aporte. Yo no puedo decir, bueno, ¿qué aportó, qué está aportando Francisco a la doctrina social de la Iglesia? Yo creo esta apertura del diálogo con las ciencias, con la filosofía, con la sociología, como un modo nuevo de hacer la doctrina social de la Iglesia. No digo que los anteriores no lo hicieron, sino que acá se nota de una manera mucho más fluida. Usted le pone el acento. Le pone el acento a ese diálogo y la encíclica está escrita en esa clave, me parece, de diálogo abierto, ¿no? No quiere cerrar el tema, sino que el Papa ofrece esta encíclica como un camino de diálogo. Y por último, un capítulo muy bonito, me parece a mí, educación y espiritualidad ecológica, ¿no? Este capítulo es muy lindo, ¿no? Apostar por otro estilo de vida, lo que estábamos hablando recién, empezando desde la casa, una educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente, la conversión ecológica, gozo y paz, el amor civil y político, los signos sacramentales y el descanso celebrativo, la Trinidad y la relación entre las criaturas, la reina de todos los creados, la Virgen María, por supuesto, y más allá del sol. Es decir, el Papa nos recuerda en ese último numerito de que somos forasteros en esta tierra, ¿no? Que la tierra es este regalo que Dios nos hizo, esta donación que Él nos hizo para que transitemos hacia la patria celestial, y ya que nos viene prestada, que la cuidemos para los que vienen detrás nuestro y también la necesitan para desarrollarse. Así que el Papa ahí abre la encíclica a la trascendencia con ese capítulo, con esos números más allá del sol. Y después un lindo capítulo, para leer, son los signos sacramentales, un lindo número, y el descanso celebrativo, ¿no? Cómo descubrir en cada una de nuestras celebraciones cristianas los signos de la naturaleza. Todas las celebraciones nuestras, desde el bautismo de nuestros hijos hasta la unción a un enfermo, recopila algo de la naturaleza. El bautismo es agua, la unción es aceite, el fruto del don de Dios y el fruto de nuestro trabajo. La Eucaristía, el pan y el vino. El pan y el vino, ¿no? Don de Dios y fruto del trabajo de los hombres, que se transforma luego en presencia de Dios. Entonces el Papa nos invita a tener esta mirada en la conversión ecológica, de descubrir cómo Dios, a nosotros los creyentes, se nos manifiesta en la naturaleza, nos habla, se nos revela la naturaleza, y de un modo especial esa revelación y esa gracia fluye a través de nosotros en los sacramentos, que tienen como signo sensible un elemento de la naturaleza, donde Dios, en ese signo sensible tomado de la naturaleza, sea el agua, sea el aceite,
sea el trigo, nos regala su gracia y nos comunica su vida. Entonces, eso nos tiene que motivar una responsabilidad mayor y más grande, ¿no? En el cuidado y el trato con las cosas. No solo nos habla Dios a través de la naturaleza y se revela a Él, sino que a través de esos signos asumidos por Cristo, se regala Él mismo a nosotros, se regala Él mismo a nuestros corazones, para darnos vida y nos va conduciendo más allá de eso. El nombre es el descanso celebrativo. Y el descanso celebrativo sería el Papa iba a recordar el sábado judío y el domingo cristiano. Es el descanso celebrativo donde estamos en el ocio, en el descanso, donde también la naturaleza descansa con nosotros y ese descanso se transforma en alabanza y en honor y en gloria al Creador, ¿no? Que puede llevar a la contemplación de la naturaleza. Y a la contemplación de la naturaleza. Entonces va a tomar esos dos elementos del sábado y el domingo como una cosita, yo veo que ahora con esto de la ecología que está muy en lo común, en lo cotidiano, se está dando vuelta de rosca también mucha gente con el tema de que somos vegetarianos, veganos, no, pero ya no son vegetarianos, ya no consumen nada animal. Hay gente que no consume leche, no consume quesos porque nada animal. ¿Cómo le voy a robar al animalito algo si no me corresponde, le corresponde a él? Entonces mi marido dice, bueno, pero el trigo también está robando la semilla al trigo. Si el trigo se ha esforzado en hacer allá en semillas, bueno, o sea, como están pasando de rosca. Por un lado los vegetarianos y toda esta gente que está como cada vez mano, que no usemos a los animales para el laboratorio, que no se pueden... Y después el tema de la humanización de los animales, que también ya ha habido una que hablábamos la otra vez, una chimpancé que ha ido a juicio y que tienen derecho, o sea, se está dando una vuelta que ya también es bastante desordenada. Si el Papa habla de esas cosas... Sí, habla, en la encíclica habla del Papa. Porque hay mismos cristianos que sí. Está bien, no vamos a agarrar patadas como pasó en Tucumán, en donde que un futbolista agarró patadas a un perro y lo han sancionado. El Papa habla de estas falsas visiones, o justamente cuando habla del error antropológico, habla de esta problemática, ¿no? Porque es como ya digamos, endiosar la naturaleza. Claro, lo feo es que ya, digamos, nosotros se empieza a igualar el hombre con los animales. Exacto. Y el tema es que terminan siendo, y escucho muchas veces como decir, ya grave para la educación de los chicos y todo. No, yo prefiero estar con un animal que con una persona. Claro. Y así hay gente que defiende los animales, pero no va a salir a una marcha contra el aborto y que no se va a poner una remera, pero sí va a defender el perro. Y he visto en Facebook ayer que ya hay sanciones a la gente que daña a un animal. Pues sí, bueno, capaz que venía manejando, lo atropellé y capaz que te sanciona. O sea, como que se está poniendo cada vez más serio el tema de los animales y yo no sé hasta dónde va a llegar. Sí, el cuidado de toda la naturaleza es importante. El Papa advierte sobre algunos vicios. Desvío, bueno, va a advertir el Papa que habla, todo está conectado, el hombre está compenetrado, la naturaleza nos revela a Dios, pero va a decir, no es Dios. Claro. La naturaleza no es Dios. Es decir, esas afirmaciones si ustedes leen la encíclica van a ver que van a ir apareciendo a lo largo de toda la encíclica, ¿no? No endosear la naturaleza, ¿no? O de tratar a los animalitos como personas, qué sé yo. Lo que pasa es que tampoco se cumple volvemos al tema, las políticas de cuidado no se cumplen. Por ejemplo, si yo tengo que tener un animal, hay una legislación que dice, quiero tener un animal, tengo que tener un perro encerrado en mi casa, detrás de la reja, o atado, o lo que sea, para que no moleste a los demás. Y están sueltos en las calles, ¿no es cierto? Acá, por suerte, que no se puede, por suerte, por ahora, no se transmite la rabia, pero en lugar donde haya muchos perros sueltos y haya ratas y qué sé yo, se puede transmitir la rabia. ¿Y después qué hacemos? ¿A quién le ponemos el cascabel? Además, por otros barrios, cuando por ahí se anda, te salen los perros y sí, no tenés ni cómo defenderte por ahí. Claro. Nadie quiere Si te muerden a vos, para algo puedes zafar, pero te muerden a un chico, te lo pueden matar. Claro. Entonces, ¿cuál es la defensa de eso? Claro.
Es decir, si el perro tiene que estar, vos querés tener un perro, tenés que tener cuidado en tu casa, con los cuidados que mereces. Ahí sí tenemos que elegir. Y antes había más políticas sanitarias, había perreras y esas cosas antes. Sí, ¿no? sí. Porque ahora voy a decir perreras. Claro, pero ahora aparece la perrera y aparece la Sociedad Protectora Claro, de Animales ese diciendo inicio que no, que es digo. una barbaridad. Bueno, pero la barbaridad es que no cuidarlo, no la perrera. Pero La perrera está para los perros que están en la calle, no para los que están adentro de la casa. O esos hogares de perros que son 85.000 perros y no lo puedes dar en adopción a todos, esto es un tema sanitario en realidad. Hay gente que trae perros, que quiere cachorros, yo lo veo en mi barrio, y después están en la calle todos esos perros. Bueno, yo les recomiendo bajar la encíclica de... Ah, no, yo veo. Se la puede y buscar. no comprarla en papel, porque el Papa dice que hay que disminuir el uso del papel, pues no le entrega ningún papelito. Compramos impresora. Y pero también si la tenés que imprimir, ya está A ver si quiero... Terminemos con la oración que el Papa nos propone. A ver. Oración cristiana con la oración celeste, ¿puede dar? Sí. La hacemos juntos, ¿les parece? te alabamos, Padre, con todas tus criaturas que salieron de tu mano poderosa, son tuyas y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas. Hijo de Dios Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María, te hiciste parte de esta tierra y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura, con tu gloria de resucitado, alabado seas. Falta Espíritu Santo. Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación. Tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas. Señor, uno y trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios de amor, muestra nuestro lugar en este mundo como instrumento de tu cariño con todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero, para que se guarden del pecado y la indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando. Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén.